Muy bien, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las identidades, sobre la identidad social en las redes sociales, cómo nos identificamos en la red social y cómo nos vemos identificados sobre nuestro entorno y sobre lo que nos rodea. Para poder empezar a hablar de este tema es necesario saber cómo se construye una identidad social, ya que esta no es solo por parte de nosotros, sino también por el entorno y de forma colectiva. Nosotros, o los seres humanos en general, se dejan llevar mucho por la subjetividad, que se entiende como la apropiación de la cultura, la forma en que se presentan en un sujeto sus creencias, sus ideologías colectivas y sus formas de pensar y hacer. Cuando se crea una identidad virtual, se abandonan ciertas certezas o saberes, dando así un perfil que no es 100% real, no es algo que nos representa por completo. Básicamente, cuando se crea una identidad, esta tiende a cambiar en base a las creencias del sujeto. Son guiadas ciertamente por cosas que ha vivido el sujeto, pero no tiende a plasmar completamente el cómo se ve el sujeto. Siendo así, que la creación de un perfil virtual tiende a dejarse llevar por lo que el sujeto quiere plasmar en el perfil, no lo que es en realidad el perfil para el sujeto. Tenemos que se pueden elaborar perfiles falsos en la red. La internet ha abierto muchas puertas a la sociedad, dando, por ejemplo, comunicación, dando información, dando muchas cosas que hace mucho tiempo atrás no se pensaban para nada posibles. Pero desgraciadamente en internet también hay, por así decirlo, un lado oscuro, un lado pues como más enfocado hacia pues traer calumnias o intentar que la gente se aproveche, por así decirlo. Entonces, por así decirlo, hay un lado oscuro del que debemos estar prevenidos y ser capaces de identificar. Ciertamente, el Internet, a pesar de que ha abierto muchas puertas, ha creado mucho revuelto, por así decirlo, porque obviamente las personas tienen acceso a demasiadas cosas, más de las que muchas veces se puede manejar. Entonces, hay muchos tipos de perfiles falsos. Están quienes se esconden tras un perfil falso para atacar. Este es generalmente el caso más fácil de identificar y es el más común. Y es cuando alguien crea un perfil falso y como es tan fácil escudarse detrás de eso, es muy fácil atacar una tendencia, atacar a otra persona, molestarlos, darles, por así decirlo, ya sean comentarios o críticas que puedan demigrar a la persona y en muchos casos pues atacar psicológica y socialmente. Están quienes se esconden tras un perfil falso para decir lo que no es capaz o no quiere decir públicamente. Es más fácil escudarse detrás de una personalidad que no es la nuestra, detrás de algo que no es real para nosotros, por así decirlo, y empezar a decir ciertas cosas, decir verdades, decir algunas cosas que obviamente en persona no seríamos capaces de decir bajo ninguna circunstancia. Entonces este perfil es común para aquellos que no sienten seguridad de sí mismos y quieren expresar una opinión, pero les cuesta un poco más expresarla. Están quienes esconden tan un perfil falso para rienda suelta su ingenio. Eso es algo muy importante y es que hoy en día pues vivimos en una sociedad donde es muy complicado complacer a todo el mundo. O sea, no es algo sencillo llegar y subir un contenido que sea del agrado de todos. Pero esconderme tras un perfil falso puede ayudarme a que eh, pueda, por así decirlo, publicar lo que a mí me gusta sin el miedo de ser atacado por este tipo de personas, dando rienda suelta así a lo que yo pienso y a mis ideales, sin preocuparme de cómo lo van a ver los demás. Hay un... Es un caso que es rara vez visto, pero que aún así se ve, y es quienes se esconden tras un perfil falso para mostrar su lado más generoso y altruista.
Hay quienes no buscan la fama, hay quienes no buscan ser identificados por los demás, hay quienes simplemente quieren, por así decirlo, eh, ayudar desde las sombras, de una manera, llevando a cabo acciones que pueden ser, por ejemplo, donaciones, pueden ser, por ejemplo, comentarios positivos, que buscan ayudar, alentar a los demás, pero asimismo esta gente busca no ser reconocida, busca simplemente pasar desapercibido. Y finalmente uno de los casos que se ve mucho y que es uno de los más peligrosos, por así decirlo, es quienes se esconden tras un perfil falso para obtener beneficios de forma fraudulenta. Estos casos se ven mucho y se pueden identificar básicamente con robos de información, con el uso de las redes para vender objetos de forma fraudulenta y todas aquellas acciones que conllevan a que un usuario pueda pagar o pueda perder dinero o información en algún tipo de página o red social. Este es un caso que es muy común y es algo que se nota demasiado en las redes sociales. Eh, por último, tenemos la interacción social en los en los ambientes virtuales. Y es que en el mundo actual las interacciones se dan no solo en persona, sino también por la internet. Hoy en día la interacción en las redes sociales es la principal manera de contacto. Las redes sociales como Facebook, Twitter y Instagram han sido creadas inicialmente para que la gente pudiera interactuar entre sí, evitando así pues el contacto, por así decirlo, personal, pero adicional a eso, habilitándonos pues la capacidad de hablar con mucha más gente, de llevar a cabo un entorno social mucho mayor. Eh, Aquí pues damos unos tips, unos consejos de si uno crea un entorno social muy grande, por así decirlo, una página en Facebook, una cadena en Twitter, una cosa así. eh, Cómo animar a la audiencia, cómo mantener ese interés en la página para que pues estas personas sigan en nuestra página y se sientan interesados por nuestro contenido. Y es básicamente tener objetivos claros. Muchas veces cuando se crea una página no se tiene en cuenta para qué va a ser la página. Entonces simplemente al no haber un objetivo la gente no se siente identificada y no sabe realmente para qué está la página. Entonces muchas veces no la siguen. Tener un objetivo puede servir para que básicamente delimitar qué contenido vamos a llevar en la página. Elegir tus redes sociales es muy importante, diferenciar los diferentes tipos de páginas y entornos sociales y cómo funciona cada uno. Teniendo en cuenta esto, si tenemos un entorno social como Facebook, es más fácil acercarse a un entorno un entorno social más de noticias y cosas así. En cambio, si tenemos un Twitter, pues es más fácil compartir noticias y videos. Es muy importante también cuidar el lenguaje, porque dependiendo del lenguaje puede depender hacia qué población va dirigida, porque no es lo mismo dirigirnos a una población más adulta a dirigirnos a una población infantil. Tener nuestra identidad propia es algo también muy importante y es que básicamente como somos unos sujetos que estamos en un entorno virtual, es muy importante identificarnos como nosotros mismos para poder compartir nuestro contenido. Contestar rápido y satisfactoriamente permite que el dueño de la página o el dueño de la publicación esté conectado con su audiencia. Esto anima a las personas porque se sienten correspondidas, se sienten que en la página si hay, por así decirlo, un tipo de atención. Diversificar los contenidos es algo también muy importante y es que las personas tienden a estar más atentos a distintos tipos de contenidos que a una página o una red muy monótona. Y conectarse con el público es básicamente tener ese tipo de relación autor y básicamente audiencia. Y es estar compartiendo con ellos para que la gente se sienta a gusto con la página. Muchísimas gracias y con eso finaliza la presentación.